Bueno, buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Qué bueno que podamos estar de vuelta acá conectados. Y bueno, qué bueno también que nos van a estar viendo una clase más. Fíjense que ya vamos la última clase de la segunda semana. Ya vamos bien, ¿eh? Vamos bien avanzados. Ya vamos por 2 semanas. ¿Quién diría cómo pasa tan rápido el tiempo, no? Pareciera que íbamos a comenzar y ya estamos prácticamente terminando la segunda semana de clase. Así que damos muchas gracias a Dios, bendecimos a Dios por eso y bueno, quisiera invitarles a que podamos tener un momento de oración antes de comenzar la clase. Si ustedes me permiten orar, vamos a orar. Padre bueno, Señor, delante de tu presencia venimos en este momento con mucha gratitud en nuestros corazones, Señor, por el día de hoy que tú nos has regalado, por la vida, por la salud. Gracias, Padre, porque también nos concedes este tiempo para poder meditar en tu palabra, estudiar de ella. Quiero agradecerte por cada uno de los que se han podido conectar, Señor, y también pedirte y darte muchas gracias por aquellos que ven las clases grabadas, Señor. Quiero pedir que tú puedas, a través de tu Espíritu Santo, abrir nuestra mente, nuestro corazón, disponerlo para que tú trabajes en ellos y que podamos tener la máxima comprensión de tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, pedimos tu bendición para esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, allá vamos. Antes de dar comienzo, por ahí quisiera pedirle que los que todavía no se registraron en el foro, que se puedan registrar. Yo vi y creo que no están todos registrados. Me gustaría tener la lista de todos los alumnos para que, bueno, en el momento de recibir las tareas, pueda tener los nombres de todos y saber quiénes están cursando en la totalidad, ¿sí? Así que gracias también a todos los que ya escribieron. La verdad que pude leer. Es un gusto poder compartir con ustedes y bueno, poder saber que también ustedes tienen su expectativa respecto a la clase y bueno, espero en Dios que podamos suplir toda esa expectativa que ustedes tienen. Antes de entrar a la clase de hoy, quisiera dar un breve repaso, ¿sí? De lo que vinimos dando hasta este momento. Recuerden que es muy importante que nosotros podamos ir llevando el hilo de todo, porque bueno, creo que eso va a ser también algo muy importante para las tareas que vamos a ir realizando, ¿sí? Bueno, hasta ahora vimos que estamos estudiando el Pentateuco, ¿sí? Y recuerden que Pentateuco son 5 rollos, la ley o la Torá para la Biblia hebrea, como ustedes quieran llamarla, y estamos ahora transitando el libro de Génesis, ¿sí? Génesis. ¿Qué significa origen o Bereshit? ¿Sí? ¿Recuerdan qué es lo que significaba Bereshit? Bereshit significa en el principio, ¿sí? Y explica, el Génesis explica los orígenes del mundo y el lugar de Israel en este. Dios ha creado un ambiente perfecto, sí, en el huerto del Edén, eso ya lo vimos, pero la rebelión humana le condujo a la expulsión del huerto. Y diseminado el pecado condujo al diluvio, destruyendo casi a toda la humanidad. Pero Dios en ese momento comienza de nuevo, ¿sí? Con un plan y con una nueva raza encabezada por el justo Noé, que desafortunadamente también Noé en su debido momento falló y también su hijo Cam. Y el proceso del pecado, sí, va creciendo y va llevando a la humanidad dando nuevos pasos, ¿sí? Y culminando con la dispersión otra vez de las naciones en Babel,
¿Recuerden las torres de Babel? ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo todo, o ya lo vimos a lo largo del libro de Génesis. Permítanme ahora poder compartir la pantalla con ustedes un ratito. ¿Sí la pueden ver? Muy bien. Sí. Gracias. Ahí. Permítanme buscar a ver a dónde nos quedamos. Creo que fue acá que nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Recordando, ¿sí? Que la persona humana debe volver a la fuente de la creación, ¿sí? Que es Dios, para rehacer sus energías. Porque estando Dios en el origen de la creación, el día séptimo es aquel en que el hombre, ¿sí? Al establecer su relación con Dios en la comunidad de fe, entra en contacto con las raíces de su ser y así se rehace a sí mismo. Dijimos que se recrea, tomando conciencia de la dimensión comunitaria de sus actividades, ejercidas sobre los 6 días del trabajo y confirmando su compromiso por mejorar la calidad de vida de la sociedad. Ahí nos damos, ahí no era. Acá nos quedamos. Acá nos quedamos en el momento de las rupturas. Perdón, ¿sí? Ahí fue donde nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Donde recién dije que se hace una alianza entre Dios y Noé y bueno, lamentablemente tampoco funcionó porque termina Noé también fallándole a Dios y bueno, su hijo Cam también le pasa lo mismo. Ahora vamos a ver un poquito los patriarcas de Israel, ¿sí? Que vamos a encontrarlos del capítulo 12 al capítulo 50 de Génesis, ¿sí? En esos capítulos vamos a ver narrado todo lo que tiene que ver con los patriarcas de Israel. Ahora viene el ciclo de Abraham, el que vamos a ver primero, ¿sí? Ahora, el día de hoy. Las tradiciones que se fueron recogiendo de manera oral, recuerden eso, ¿sí? No había un escritor, sino que se fue dando de manera oral todas las tradiciones del escrito del Pentateuco. Esto es muy importante que un intérprete de la Biblia no pierda de vista. Fueron tradiciones orales que en la medida de lo posible fueron manteniendo su origen y su forma, ¿sí? Vuelvo a repetir, el escritor sagrado no es un historiador moderno, es anteriores. Génesis, del capítulo 12 al capítulo 50, relatan las historias de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y acá Jacob. O Israel. Y Jacob o Israel. Porque todos sabemos que en un momento, sí, Dios cambia el nombre de Jacob y se convierte en Israel. ¿Ustedes recuerdan cuando Jacob va a mentirle a su papá? ¿Sí? Y su papá, estando ahí sin poder ver, le pregunta a Jacob, hijo mío, dime quién eres. ¿Y qué le dice Jacob a su papá? ¿Ustedes recuerdan? ¿Recuerdan qué le dice cuando su papá le pregunta quién eres? Esaú. Esaú. Le dice Esaú le mintió. Bueno, mucho más adelante, después que pasan muchos años,
relata la historia que cuando Jacob decide volver, ¿no?, a su parentela, decide volver, toma la decisión de volver a hablar con su hermano, a pedir perdón, a arreglar toda su situación, ya cuando estaba casado, ya tenía su familia. En una noche dice que Jacob tiene un encuentro con un ángel. ¿Sí recuerdan esa historia, no es cierto? Bueno, donde se pone a luchar con el ángel para que el ángel pudiera darle la bendición. Cuando Jacob va a la presencia de su papá y le dice, yo soy Esaú, le está pidiendo algo a su papá. ¿Qué le está pidiendo? ¿Le está pidiendo la bendición o no? Le está pidiendo la bendición, ¿no es cierto? Esa era la idea, que su papá impusiera sus manos sobre él y le diera la bendición. Bueno, lo que sucedió es que su papá le dio la bendición, pero pasaron muchos años, transcurrieron los años, y Jacob, cuando va de regreso a casa de su padre, al encuentro de su hermano, está esa historia donde Jacob lucha con el ángel. Y el ángel le dice a Jacob, necesito que me largues porque raya el alba. ¿Recuerdan eso? Y Jacob le dice algo importante, no te voy a largar, no te voy a soltar antes que no me des la bendición, antes que no me bendigas. ¿Sí? A ver, ¿para qué quería Jacob la bendición del ángel si había recibido ya la bendición de su padre? ¿No? Es una pregunta interesante. Entonces, fíjense qué interesante, el ángel dice, está bien, te voy a bendecir, pero primero me tienes que decir algo. ¿Recuerdan qué le preguntó el ángel? ¿Qué le preguntó el ángel a Jacob antes de darle la bendición? ¿Recuerdan eso? Dice, necesito que me digas tu nombre. Es interesante, lean eso. Dice, dime tu nombre y te voy a bendecir. Y en ese momento, Jacob dice, yo soy Jacob, ¿no? Soy Jacob. Fíjense, pasaron los años. Primero a su papá le dijo, yo soy Esaú. Y ahora viene un Jacob ya reconociendo sus fallas, sí, sus faltas, sus equivocaciones. Dice, ahora sí, yo soy Jacob. ¿Qué estaba diciendo con eso? Yo soy el mentiroso, yo soy el usurpador, yo soy el engañador, yo soy ese. Y es entonces donde el ángel le da la bendición. Fíjense qué interesante eso, porque recién ahí creo que toma sentido la bendición que recibe Jacob, ¿no? Desde un corazón humillado, que reconoce sus errores, que reconoce que dice quién es, que no está escondiendo nada, sino que dice, soy Jacob, soy yo, ¿no? Soy yo, soy Jacob. Y entonces seguimos. Y el tema de Abraham, Abraham en el momento es llamado para dejar su tierra, ¿sí? O su parentela. Dios tiene un propósito con él y le pide a Abraham que pueda dejar su tierra, su parentela, para que pueda encaminarse a los propósitos que Dios tenía para con él. Pues también vamos a ver, esto es muy importante para poder entender mucho lo que narra el Pentateuco. No se olviden que los patriarcas son nómadas, ¿sí? No debemos olvidar eso porque es muy importante, porque los acontecimientos que se van a narrar se narrarán en esa historia. Tienen siempre que ver con un pensamiento nómada. ¿Qué es nómada? Un pueblo carente, ¿sí? De un lugar estable para vivir y dedicado especialmente a la caza o al pastoreo. Recuerden eso. Los patriarcas todos eran, como decimos ahora, peregrinos. No tenían un lugar fijo como nosotros tenemos, o muchos de nosotros tenemos una propiedad, una casa, una ciudad en la que estamos arraigados, afincados, y bueno, estamos ahí hasta que el día que el Señor nos llame.
los patriarcas eran nómadas, eran peregrinos, eran personas que estaban siempre de tránsito. Y dentro de las actividades de ellos se daba mucho la caza, ¿sí? Para sobrevivir y el pastoreo. Eran pastores de ovejas, de rebaños, mayormente ellos. Los pensamientos de los nómadas son muy diferentes a los nuestros, ¿sí? Eso ya hablamos un poquito. A nosotros, los que somos, pudiéramos decir, urbanos o ciudadanos, nosotros nunca vamos a entender el pensamiento o no nos vamos a identificar mucho con el pensamiento nómada porque nosotros somos más personas de estar estables en un lugar. No sé si a ustedes les pasa a veces, miramos, acá al menos se dice los hippies, ¿no? Hippies son personas que transitan de un lado a otro cuando viajas en la ruta, están con su mochila, con su equipaje y bueno, pidiendo que alguien le lleve. Son personas que no tienen como un rumbo los hippies, ¿sí? Bueno, también los patriarcas eran personas que transitaban. Sí tenían un rumbo marcado y dirigido por Dios, sin duda, pero eran personas que estaban continuamente en viaje, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ponernos siempre en ese lugar para poder entender el porqué de muchas cuestiones que narra el escritor sagrado. Así que muchas de las regiones que encontramos en la narrativa de los patriarcas tienen como marco referencial el pensamiento nómada, ¿sí? Y las cuestiones pastoriles. No así la agricultura, porque tal vez podamos pensar, bueno, eran personas que sembraban, que plantaban, que eran agricultores. No. ¿Por qué? Porque la agricultura se va a desarrollar ya cuando Israel se asiente en la tierra prometida. Por ahora todo va a girar en torno de lo pastoril, ¿sí? De lo pastoril, ¿sí? Así que tengan siempre en cuenta eso, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar también la historia de el hermano y sobrino Lot. Yo quiero preguntarles, Lot, ¿qué parentesco tenía con Abraham? ¿Qué parentesco tenía Lot con Abraham? Eran primos. ¿Ah? Eran primos. ¿Eran primos? Bueno, apareció algo más, me faltó entonces algo más ahí. Sí, muchos decimos, bueno, o conocemos la historia que Lot era sobrino de Abraham, pero... Cierto, hermano, cierto. ¿Cómo? Sí, es cierto, era su sobrino. ¿Cambia el primo por el sobrino entonces, hermana Irma? Claro que sí, mi hermano. Sí, bueno, muy bien, sí. La historia, en uno de los narrados de Génesis, y quisiera detenerme ahí para que ustedes vean un poquito, narra como que Lot es hermano de Abraham, ¿sí? Fíjense, no sé si alguien tiene la Biblia ahí cerquita, Génesis 13, verso 8. Génesis 13, verso 8. ¿Lo tengo, hermano? ¿Sí? ¿Quiere leerlo, por favor? Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Porque somos hermanos, ¿no? Porque somos hermanos. Eso narra Génesis capítulo 13, verso 8, ¿sí? Pero cuando sucede, después que Lot se separa de Abraham y se va y comienza a vivir en la tierra de Sodoma, de Gomorra, ¿sí? Hay una guerra contra el rey Bera, de Sodoma, y ahí en Génesis 14, 12,
Si alguien quiere leer también, Génesis 14:12. ¿Puedo leer? Sí, Dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. muy bien. Acá, ¿quién sería Lot para Abraham? Hijo del Hijo de, hermano de... entonces vendría a ser sobrino, ¿no? Entonces, no hay algo que pueda decir exactamente si era hermano o era sobrino, pero sí tenía un parentesco muy, muy cercano, ¿sí? Muy cercano. Muchos conocemos o sabemos que, bueno, era sobrino. La mayoría sabemos que Abraham era su tío, ¿sí? Pero según Génesis 13:8, también podemos decir, y es válido también, que Abraham era hermano. Lo importante acá no es identificar realmente qué grado de parentesco ellos tienen, sino saber que sí son parientes de sangre muy próxima, ¿sí? También a Abraham se le titula, por así decir, como un valiente guerrero, aun cuando él no era un luchador, aun cuando él no tenía clases, ¿sí? de ejército, se le nombra como un valiente guerrero en Génesis 14. Tenemos la historia de que Abraham se va a presentar justamente como un valiente guerrero. Esto es muy interesante de notar y reflexionar. ¿Por qué? En un ambiente nómada donde no hay una cultura de la guerra, de la lucha, ¿sí? Porque ellos no pertenecían a un pueblo fijo, pero si bien es cierto que los nómadas tienen que aprender a defenderse por sí solos, porque viven en lugares, sería en algunos lugares que son muy peligrosos. Ahora se presenta Abraham como un valiente guerrero que va a rescatar a su sobrino Lot, ¿sí? Y esto es en Génesis 14. Después, a continuación, también vamos a ver que Abraham tendrá un encuentro muy importante. Y esta es una narración muy significativa. Evidentemente tendrá como función el encuentro de Abraham con el sacerdote Melquisedec de Salem. Salem que vendrá a ser un recuerdo muy importante de Jerusalén, donde siglos después, donde muchos años después, se establecerá la capital del Imperio del Sur, ¿sí? Y tendrán el templo allí. En ese lugar, y Melquisedec vendrá a ser una figura muy importante en la tradición judía, de tal manera que aparecerá en algunos libros del Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Alguien recuerda en qué lugar se menciona al sumo sacerdote Melquisedec? ¿En qué lugar del Nuevo Testamento? Bueno, se menciona en el libro de Hebreos, ¿sí? Como un gran referente para establecer un paralelismo muy simbólico de Cristo. Lo relaciona Hebreo con Cristo, ¿sí? ¿Vieron cómo se van dando salpicones del Pentateuco a lo largo del Nuevo Testamento también y en varios otros libros? ¿Sí? Van a tomar referencia de acá, ¿sí? Pablo principalmente en la carta a los Hebreos va a tomar un poquito ese aspecto de Melquisedec. Después tenemos la promesa formal, ¿sí? Del heredero, ¿sí? Del heredero. ¿Quién sería el heredero de la promesa? ¿Quién sería el hijo de la promesa? Isaac, recuerden eso, muy bien. Sí, en Génesis
15, del 2 en adelante, encontramos la promesa formal del heredero donde Dios le dice que tendrán un hijo, ¿sí? El hijo de la promesa. Bueno, se da la conclusión formal de la alianza entre Dios y Abraham, y va a haber una conclusión formal al final de este capítulo sobre esta alianza, ¿sí? Se va a hablar sobre la alianza, los pactos que Dios establecerá con su pueblo. Y después hay una historia muy pequeña ahí también, que es la historia de Agar e Ismael. Ahí vemos que Dios renueva la alianza y la promesa. Sería la circuncisión. Dios va a renovar la promesa de la alianza y estará aquí introducido el punto de esa promesa, es la circuncisión, ¿sí? La señal del pacto de ser un pueblo elegido. Y ahí otra vez se da una vez más la promesa, del heredero, ¿sí? Se da eso de manera misteriosa porque en el principio del texto dice que era Dios que se le apareció, ¿sí? Pero después dice que es el ángel de Jehová. Es la historia en la que le dice que va a tener un hijo y Sara se ríe. ¿Recuerdan eso? Sara se ríe porque dice, imposible a mi edad, ¿no? Imposible que nosotros a esta edad. Y bueno, a partir de ahí viene el nombre o toma significado el nombre de Isaac. ¿Ustedes saben qué significa Isaac? Risa, ¿puede ser? Risa. Muy bien, ¿sí? Isaac significa risa. Podríamos decir en memoria de que su mamá se burló cuando le dijeron que iba a tener un hijo, ¿no? Imagínense ustedes que nosotros tengamos un nombre con ese significado y bueno, nos puedan contar a nosotros del por qué. Risa viene porque su mamá se rió cuando el ángel le decía a Abraham. Vamos a ver la historia de Lot, su familia, la destrucción de Sodoma y Gomorra y las hijas de Lot. Y ahí puse moabitas y amonitas. ¿Por qué puse eso? Porque también es muy interesante que podamos tener en cuenta y siempre muy presente esta referencia. Esto nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? La historia de Lot, ustedes saben que Lot fue tomado, ¿sí? De Sodoma y Gomorra y fue llevado. Y bueno, llega el momento en que la mujer de Lot dice, mira para atrás, ¿sí? Y se convierte en lo que es la estatua de sal. Pero Lot y sus dos hijas continúan caminando, continúan sin mirar atrás, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la destrucción de Sodoma y Gomorra, que todos ya conocemos, y es algo muy importante en esta narración, es que el escritor sagrado va a registrar el nacimiento de los primos hermanos, podríamos decir, o familia, o familiares, diríamos, del pueblo de Israel, que son los moabitas y los amonitas. ¿Saben por qué digo esto? Porque la historia de cuando las hijas de Lot tienen relaciones sexuales con su padre y de esa relación que sus hijas tuvieron con su papá Lot, ¿sí? Aparecen dos grandes pueblos que serán muy importantes en la historia de Israel, ¿sí? Incluso serán, podríamos decir, sus enemigos en un momento, ¿no? Lo que es Moab y lo que es o lo que son de Amón, ¿sí? Llamado los moabitas o los amonitas, ¿sí? ¿Sabían ustedes que ese pueblo era descendiente del incesto que las hijas de Lot tuvieron? ¿Sí? Cuando ustedes leen
estos nombres en el texto bíblico, tienen que saber que esto ese pueblo proviene de las hijas de Lot, ¿sí? En esa historia que tuvieron con su padre. Y es ahí donde viene esa descendencia, ¿sí? Los moabitas o los amonitas, ¿sí? Que después se van a tornar enemigos de Israel. Esa descendencia proviene de las dos hijas de Lot. Ya. Después, Génesis 21, 22, nace Isaac y Dios pone a prueba la fe de Abraham, pidiéndole a su hijo como propiedad exclusiva. Sí, acá hay algo muy interesante y quiero pedirles, por favor, que mediten un poco en esto, que mediten, que reflexionen, que analicen un poquito la historia y el motivo que va a dar el autor que les di como lectura. No sé si ya alguno leyó la lectura que yo subí a la plataforma, ¿sí? Pero bueno, cuando ustedes lleguen en un momento ahí, va a tomar un poco sentido lo que estoy hablando ahora, ¿sí? Reflexionen un poquito en eso, hermanos, porque me parece interesante el tratar de dar una respuesta, es decir, ¿por qué Dios quería que Abraham sacrificara a su hijo Isaac? Cuando esa práctica, ¿sí?, de sacrificios humanos no era propio del pueblo de Israel. ¿Ustedes ya se preguntaron eso? Vieron que habían pueblos que sí tenían o usaban esa práctica del sacrificio humano, pero el pueblo de Israel no practicaba, no tenía nada que ver con esas prácticas paganas. El pueblo de Israel estaba totalmente alejado de eso. Entonces, ¿por qué será Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? ¿Qué piensan ustedes? Permiso. Sí, hermana, por favor. Bueno, analizando desde hace algún tiempo ese pasaje, yo decía que pues era que Dios quería ver la magnitud de la obediencia, del amor de Abraham hacia él, una obediencia sin cuestionar, con una fe ciega, creyendo siempre que si Dios da la vida, pues Dios la puede devolver. Y pues Dios tenía un propósito con esa petición. Bueno, también lo he relacionado con lo que se viene a hacer años después a través de nuestro Señor Jesús, que Él se sujeta en total obediencia a nuestro Dios, y nuestro Dios con ese amor eh, nos muestra, ¿verdad? Que Él sí, ¿verdad? Sacrifica a su Hijo por nosotros, por ese amor tan grande, esa fe en el ser humano, en que puede haber un cambio en su corazón. Bueno, ese es mi pensamiento muy personal, mi hermano. Muy bien, gracias, hermana Irma, gracias. ¿Alguien más tiene idea o quisiera compartir? Y si no, yo quiero que podamos reflexionar un poquito. A ver, yo no creo que Dios le habrá hecho una broma a Abraham. Yo no creo que Dios estuviera tal vez jugando con el sentimiento, ¿no?, de Abraham y diciéndole a Abraham, quiero que agarres a tu hijo y que lo mates. Creo que no. Estamos hablando de una muerte humana, no es cualquier cosa. Era el primogénito de Abraham, era el hijo de Abraham. Perdón, primogénito no, porque primogénito fue el hijo anterior, ¿sí? Pero era el hijo que Dios le había prometido. Me llama un poco la atención esa parte y que muchos tal vez no han parado para pensar en esto. Y a veces esto es nuestra contradicción, pudiéramos hacer, o pudiéramos decir en nuestro concepto. ¿Por qué? Porque justificamos que si Abraham
comprendió que Dios le pidiera que sacrificara a su hijo. Y si llegamos a esa conclusión, ideas que vuelvo a repetir, que los que somos estudiantes del texto bíblico de manera honesta, tenemos que hacer interrogantes, tenemos que hacer preguntas, ¿no? Si realmente Dios le pidió a Abraham y Abraham comprendió que Dios le estaba diciendo a Abraham, quiero que mates a tu hijo, que lo degolles, ¿no? Entonces yo me pregunto, y cada uno debería preguntarse, ¿cómo es posible que un Dios que es santo, que dice ser un Dios de amor, va a pedir que mate a una persona? ¿Nunca se preguntaron eso? Para que nosotros podamos entender un poquito, o sea, a veces tenemos que cuestionar un poquito al escritor. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Sí? No dudando, pero sí preguntarnos, a ver, si Dios es un Dios santo, un Dios que a lo largo de la palabra entendemos que es un Dios de amor, que es un Dios lleno de misericordia, que ama a sus hijos, ¿cómo puede ser de que Dios le pida a Abraham ahora que quite la vida de su hijo, que mate a su hijo, ¿no? Y también lo que tenemos que preguntarnos es cómo puede ser que Dios le pide a Abraham si esas no eran prácticas, era algo que el pueblo de Israel no tenía nada que ver con las prácticas de los sacrificios humanos. Porque esa era en práctica de los pueblos paganos. Y entonces, permítanme decir, surge una posibilidad, entre comillas, y yo quiero que ustedes puedan meditar, ustedes, y después puedan, bueno, sacar su conclusión, de una otra interpretación, ¿sí? Que es algo que está muy, muy fuerte ahí, dando mucho de lo que hablar, de que quien se haya equivocado no era Dios, sino que el que se equivocó era Abraham, que Abraham haya malentendido lo que Dios le pidió. Esta es una segunda interpretación que me gustaría, porque cobra mucho sentido, ¿sí? Cobra mucho sentido por lo que ya dije antes, que el pueblo de Israel, o sea, no tenía costumbres de prácticas paganas. Y también mirando desde ese punto de vista de que Dios, un Dios de amor, de misericordia, bueno, pide que mate a su hijo, está pidiendo una vida humana. Si nosotros nos metemos un poquito a las costumbres que existían en aquel tiempo respecto a los primogénitos, ¿sí? El primogénito estaba ligado a su padre, ¿sí? Era algo que le pertenecía, era suyo, era su propiedad. Hoy tal vez eso nosotros no lo entendemos porque vivimos con otra cosmovisión, pero en aquel entonces, en el pensamiento, ¿sí? De aquel tiempo, ¿sí? Era algo que era su pertenencia, era, podríamos decir, hasta, no sé, era algo muy, muy sagrado, ¿sí? Y el hecho de que un padre reclamara para sí mismo la pertenencia de su primogénito, que era suyo, ¿sí? Y lo que Dios realmente le estaba pidiendo a Abraham era que Abraham pudiese rechazar ese derecho, ¿sí? Y conceder o transferir ese derecho de propiedad que tenía sobre Isaac, ¿sí? Puede ser de que Dios dice, Isaac, es tu propiedad, es tu pertenencia, es lo más grandioso que tú tienes, pero lo que yo quiero que tú hagas ahora es que me transfieras, ¿sí? Esa pertenencia para mí. Que lo transfiera a Dios y que Abraham pudiese transferir a Dios, es decir, si yo acepto que mi hijo, que me pertenece culturalmente hablando, ¿sí? Ahora es tuyo,
porque siendo ahora tuyo se convierte en el hijo de la promesa tuya. Ahora es tuyo. Abraham tendría que decir, y por lo tanto, al ser tuyo, tu propósito se cumplirá a través de él. No sé si me estoy explicando un poquito con esa idea, ¿no? Era algo muy fuerte de decir, tenés que deshacerte, tenés que olvidarte de él, ¿sí? Porque ahora ese hijo no te pertenece. Había una pertenencia muy fuerte de lo que era el hijo y más el primogénito, aunque Isaac no era el primogénito. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que Abraham, al pasar el tiempo, cuando no nacía el hijo de la promesa, acuérdense que Abraham llevó a la sierva, ¿no? Y tuvo un hijo. Y Dios le dice, no, este no es el hijo que yo te prometí. El hijo de la promesa va a venir de Sara. Entonces, era el hijo primogénito con Sara y encima era el hijo de la promesa. Eso tenía un significado muy, muy grande en la vida de Abraham. Entonces, esta segunda interpretación que se le puede dar es de que Dios le haya dicho a Abraham, tenés que renunciar de esa paternidad de hijo primogénito. Tenés que renunciar de eso, tenés que abrir mano de esto y bueno, ahora Isaac ya no te va a pertenecer, sino me va a pertenecer a mí. Ahora mi propósito será cumplido en él o a través de él. Por eso, en esta posibilidad de explicación toma un poco de sentido el hecho de que nosotros como estudiantes cuestionemos al texto bíblico, ¿sí? No dudando de la escritura, ojo, no estoy diciendo que tenemos que dudar de eso, ¿sí? No dudando de las escrituras, sino tratando de entender, porque al final, ustedes fíjense, al final Abraham termina no matando a su hijo Isaac. O sea, si Dios le dice, quiero que sacrifiques, tendríamos que entender, bueno, va a llegar el momento y Abraham va a tener que matar a su hijo, ¿o no? ¿No? Esa es la interpretación. Pero llega el momento y Dios dice, cuando Abraham ya levanta el cuchillo, dice, no quiero que sacrifiques a tu hijo. Entonces, esta segunda interpretación da a entender un poquito de que la intención de Dios no era quitarle la vida o pedir el sacrificio de Isaac en su vida, sino pedir que él pueda realmente ser entregado o consagrado a Dios para que Dios pueda trabajar con él y que sus propósitos se cumplan en Isaac. Y terminamos tal vez entendiendo por qué Dios no permite que Abraham sacrifique a su hijo. No sé si toma un poquito sentido para ustedes eso o no. ¿Entendieron un poquito lo que quise decirles? ¿Sí? Vieron que toma un poquito de sentido eso, porque al final Dios, bueno, no permite que Abraham mate a su hijo, ¿sí? Porque la idea no era que mate, sino que renuncie de su paternidad para que Dios pueda tomar ese lugar, ¿sí? Finalmente Dios termina diciendo, no lo hagas, ¿no? Yo no quiero ese tipo de sacrificios humanos, ¿sí? Esos sacrificios humanos pertenecían básicamente a la cultura del pueblo cananeo, ¿sí? Y Dios le termina diciendo, yo solo quería que vos me entregues por completo a tu hijo para que mi propósito se cumpla en él. Está interesante ese punto de vista, ¿no? Está interesante y bueno, sería bueno que podamos profundizar un poquito más en él. Más allá de las posibilidades que pudieran existir en las interpretaciones del texto bíblico, nosotros miramos que Abraham en cualquiera de los dos casos es el padre de la fe, ¿sí? Y que él aceptó, ya sea porque haya malentendido o malinterpretado la consigna y que aún así le haya pesado en su corazón y haya obedecido, o más allá que después Abraham haya entendido de lo que Dios realmente pedía de él y de su hijo. En ambos casos, Abraham sigue siendo, sí, el padre
de la fe. Eso también lo vamos a ver muy fuerte narrado en el Nuevo Testamento, también en Hebreos. Pablo usa mucho eso, Hebreos, ¿no? Y bueno, y ahí llegan los años finales de Abraham, ¿sí? Y tenemos, después de los años finales de Abraham, la compra de su sepultura en Canaán y ya los años finales de la muerte del patriarca. Estos son en términos muy generales, ¿sí? Muy generales, algunos de los puntos más importantes de las tradiciones que se encierran del patriarca Abraham, ¿sí? Esto es algo muy generalizado, tratando de ser breve con todo esto. No sé si hay alguna pregunta sobre esto antes de pasar a otro tema. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere hacer, no hay problema. Por ahí me gustaría que pudiéramos hablar un poquito acerca del sacrificio de Isaac. ¿Qué le parece a ustedes esta segunda postura que hay? Y que de una u otra manera toma sentido, ¿no? Toma sentido porque al final Abraham no mata a su hijo. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿A alguien le gustaría compartir? Claro, buenas tardes, permiso. Hola, Dante. Todo bien. Mira, yo siempre me quedaba con lo que comienza diciendo el capítulo 22, ¿no? Lo que dijo un poco la hermana Irma hoy, ¿no? Es un poco a que Dios prueba realmente la fe y yo creo que en ese acto es como que si se convierte realmente a Abraham en el padre de la fe, ¿no? Más allá de otros actos, ¿no? Porque... pero también se me hace también, como estabas diciéndolo con la segunda postura, a que Abraham, perdón, que Dios le pide que renuncie a esa paternidad y me parece interesante eso, ¿no? Que no se haga dueño también, ¿no? Porque un poco nosotros también nos pasa hoy día, ¿no? Los hijos son de la vida y a veces no somos los dueños de los hijos. El padre es Dios, ¿no? No sé, es como que sí, se me hace, ¿no es cierto? Pero me parece interesante la segunda postura que nunca la pensé. Siempre me quedé en la prueba, en la fe, ¿no? Y en esa disposición de Abraham que siempre le saqué el sombrero, ¿no? Es llegar hasta Claro. esa instancia con ese hijo prometido a en esa parte de la vida, de su ancianidad, ¿no? ¿No? Sí, muy bien. ¿Por qué traje esto al tema? Es porque, bueno, a mí me llama mucho la atención porque si Dios dice, quiero que sacrifiques, después termina diciendo, no mates a tu hijo, ¿no? No mates a tu hijo. Es interesante que nosotros podamos ver también de que, bueno, no eran una práctica, ¿sí? El sacrificio de humanos no era una práctica del pueblo de Israel, ¿sí? No era una práctica del pueblo de Dios. Dios en ningún momento vemos que ha pedido sacrificios humanos en otro momento, ¿no? Pero tampoco vamos a entender desde nuestra cosmovisión qué sería ese desligarnos del hijo mayor. Ustedes fíjense qué es lo que pasó con Jacob, volviendo un poquitito atrás. Solamente podía recibir la bendición el primogénito, ¿sí? Ningún otro hijo podía recibir la bendición. Era pero tan importante eso de la primogenitura que bueno, que toma un poco sentido el decir, a ver, ¿cuánto le costó a Abraham decir, bueno, me desligo de él, porque es el hijo que tiene que recibir la bendición, sería, ¿no? Sí, Natalia. También, bueno, hace un tiempo, también mientras estudiaba este pasaje, por ahí leía que en su momento Dios también de alguna manera quiso probar en dónde se encontraba el foco de Abraham, que siga teniendo su mirada en Dios y la promesa que Dios le hizo y que no se enamore del hijo,
porque el hijo en algún punto sería de Dios. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, que empieza este sueño que Dios y Abraham comparten, que está en el verso 17, que dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Y ahí empieza ese proceso de Dios como nuestro Padre, y bueno, hasta llegar al Hijo unigénito, quien daría su vida al final. Pero bueno, también parece. Sí, muy buena interpretación. Pero viste que un poquito ahí también tiene sentido esta segunda postura, ¿sí? También tiene sentido un poco esta segunda postura desde el punto de vista que vos estás planteando, ¿no? De que Abraham diga realmente, este hijo no me pertenece, este hijo es tuyo, ¿no? Hacé con él lo que quieras. Eso era algo muy difícil, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntitas, pasamos a otro punto. Y acá vamos a ver la teología de la elección. Esto es muy importante, ¿sí? El escritor nos hace un interesante afinamiento de lo que el texto bíblico tiene, que se conocen en los medios teológicos, como la teología de la elección, ¿sí? Fíjense ustedes cómo esta teología de la elección viene en función del propósito de Dios. Del propósito de Dios, ¿sí? Abraham tiene 2 hijos, ¿sí? Abraham tiene 2 hijos. En los 2 casos tiene la intención de cumplir la promesa de Dios. ¿Cuál es el primer hijo de Abraham? Ismael, y el segundo es Isaac, ¿no? Isaac. Ismael era con la sierva y bueno, el segundo con Isaac. Fíjense la línea cómo va ahí. Por eso es muy interesante. Abraham tiene 2 hijos, Ismael e Isaac, ¿sí? Solo que aunque Dios bendice a Ismael porque era el primogénito, termina eligiendo a Isaac como el hijo de la promesa. Fíjense la línea ahí, Ismael queda a un costadito, ¿sí? Está Abraham y en realidad si vamos por los primogénitos tendría que ser Ismael en el lugar de Isaac. Pero Dios elige a Isaac como hijo de la promesa, ¿sí? Es muy importante eso. Realmente el derecho de la heredad como primogénito lo tendría Ismael, porque era el hijo de Abraham y era el primero. Y lo mismo sucede con Isaac, ¿sí? Isaac también tiene 2 hijos, ¿sí? ¿Recuerdan cómo se llamaban los hijos de Isaac? Esaú y Jacob, ¿sí? Esaú y Jacob. Pero el primogénito es Esaú, no es Jacob. Fíjense cómo sigue el mismo lineamiento, ¿no? Sigue la elección de Dios. Es muy interesante, ¿sí? Y Jacob no es el primogénito. Por lo tanto, le corresponde a Esaú seguir en la línea de sucesión del plan de Dios como primogénito. Pero Dios no elige a Esaú, sino elige de manera interesante a un hombre que tiene todos los defectos del mundo, ¿no? Pero lo elige como sucesor en esta línea de elección. Jacob, si nosotros vemos, y bueno, hablamos hoy un poquito de la historia de Jacob, no es que queremos hablar mal de Jacob, ¿no? Pero bueno, Jacob tendría tantas cosas que pudiéramos hablar, ¿no? No bien de él, pero bueno, es un elegido de Dios, ¿no? Y eso le pone en la línea de sucesión. En vez de que esté su hermano Esaú, está él, aún con todos sus defectos, con todos sus errores, y de la misma manera sucede con Jacob, ¿no? De la misma manera sucede con Jacob. Jacob también tiene a sus hijos, y el primer hijo, el primogénito de Jacob,
¿Cómo se llamaba? Rubén, ¿sí? Rubén se llamaba. Pero la línea mesiánica de donde el rey David vendría, y este es un pensamiento que llenó a todo el pueblo de Israel, vino a través de Judá, no de Rubén. Entonces, Judá entra en la línea, ¿sí?, de elección o de esa elección teológica, que podríamos decir así, o entraría en la línea de elección de parte de Dios. Dios elige a Judá. Entonces, Judá se convierte básicamente en el sucesor. Y lo que se hace es entonces justificar de por qué Rubén no es el primogénito elegido por Dios. Porque Rubén sucedió algo. En todos los casos hay un porqué, ¿sí? ¿Ustedes saben qué es lo que sucedió con Rubén? Bueno, no importa, ahí les digo. Rubén tuvo relaciones sexuales con la concubina de su papá. ¿Sí? De su papá Jacob, ¿sí? Y ese incesto, ¿sí?, que hace Rubén, ¿sí?, que viene a ser el primogénito, lo descoloca, ¿sí?, o lo saca del plan de Dios, podríamos decir, y que la promesa de Dios no se cumplirá a través de Rubén, sino a través de Judá, ¿sí? ¿Van entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Fíjense qué interesante, porque en realidad tendría que tener mucho sentido o significado lo que es el primogénito. El primogénito era el sucesor del padre, ¿sí? Y en esta teología de la elección, ¿sí?, de la elección de Dios, totalmente es contraria, porque ninguno de los primogénitos está dentro de la línea o de la elección de Dios. Vamos al comienzo. Abraham tiene 2 hijos, ¿sí? Isaac e Ismael. Ismael es el primogénito, pero Dios elige a Isaac para continuar en la línea de sucesión de Abraham. Lo mismo sucede con Isaac, sí, que tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, pero Esaú es el primogénito. Pero Dios elige a Jacob como sucesor, sería de esa línea. Y también Jacob tiene 2 hijos, el primogénito es Rubén y Judá, que Rubén comete el incesto, sí, con la concubina de su papá, Jacob, y eso lo descalifica de la línea de sucesión. Entonces pasa a ser Judá. ¿Por qué Judá? Porque desde Judá vendría, ¿no es cierto?, la descendencia o el linaje del rey David, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes puedan tener presente, porque hay algo que después se va a dar, que va a venir del linaje de David. ¿Quién viene? ¿Quién sigue esa sucesión? Salomón. No, más adelante. No. Nuestro Señor Jesús. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Va a venir del linaje de David, ¿sí? Que David va a venir de Judá, ¿sí? La teología de la elección va a ser muy importante en ese concepto, porque es ahí donde va a radicar la justificación que Israel va a tener delante de los demás pueblos, ¿sí? Dios elige a Israel como un especial tesoro. Lo elige como su pueblo, ¿sí? Esa es la elección de Dios. Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Se constituye entonces como la línea de elección de un Dios que elige conforme a su voluntad. Fíjense, no conforme a las tradiciones, no conforme a la primogenitura. Acá vemos a un Dios conformando, ¿sí?, la línea conforme
a su voluntad, no la voluntad humana ni la voluntad que podríamos decir que de pertenencia del lugar de alguien, sino que Dios elige conforme a su voluntad. Y que no solamente bajo los derechos de sangre o de los derechos hereditarios, ¿sí? que pudieran tener alguien, sino más bien en una elección bajo su voluntad. Y esa elección, hermanos, será muy importante para el pueblo, porque en los primeros años Israel sentirá que fue el pueblo elegido por Dios de entre todos los demás pueblos. O sea, hay más pueblos, ¿sí? Pero, ¿por qué Dios no eligió a los cananeos, no sé, a los jebuseos, a los amonitas, etcétera? Bueno, ¿saben por qué? Porque la voluntad de Dios es de elegir a su pueblo, porque es la voluntad de Él elegir a su pueblo, ¿sí? Y Dios, bueno, eligió al pueblo de Israel. ¿Alguien quiere preguntar algo respecto de eso? Quedó muy Pregunte ahora o entendido. calle para siempre. No, sí quedó muy bien explicado, mi hermano. Y lo que ustedes es real, porque más adelante en la misma historia del Génesis se ve que también se da la bendición a un hijo que era menor. Y como todo, ¿verdad? Siempre Dios tiene sus propósitos y se ven cumplidos, ¿verdad? Cuando el ser humano no entiende nada, pero pasando el tiempo ya se entienden las situaciones. Sí, Bueno, muy algunas, bien. ¿verdad? Sí, Sí, con Manasés y Efraín. muy bien. Gracias, hermana Irma. A veces, o sea, el silencio quiere decir dos cosas, ¿sí? O entendieron todo, totalmente todo, o no entendieron nada, no sé. No, creo que vamos, cualquier cosita pregunten, no hay problema, ¿sí? No hay problema, nos detenemos o volvemos atrás. La idea es que pueda quedar bien claro para ustedes, ¿sí? Todo esto. Bueno, ahí vamos a pasar. Acá termina, sería la teología de la elección. Vamos a pasar ahora en el siglo o al siglo de Isaac, ¿sí? Recuerden que veníamos de Abraham, ahora vamos a pasar al siglo de Isaac. Aquí vamos a ver en el círculo del ciclo de las tradiciones al patriarca Isaac, ¿sí? Aunque muchos autores plantean la historia del patriarca Isaac como tradiciones de trascendencia, sería entre Abraham y Jacob, como que algo para mantener nomás el hilo, ¿sí? Porque ustedes vieron de que de Abraham se habla muchísimo, después de Jacob se va a hablar muchísimo, pero de Isaac no vamos a tener mucho. Se dice que es como una transición nomás que se da, ¿sí? Entre Abraham y Jacob. Otros lo plantean solamente como algo para que no se pierda el hilo, diríamos, ¿sí? Sin embargo, la figura de Isaac sigue siendo importante, porque más allá de que el autor sagrado tuvo sus razones para no mencionar más tradiciones del patriarca Isaac, tal vez porque no se conservaron muchas tradiciones del patriarca Isaac. Puede ser que recuerden que siempre los relatos eran relatos orales, ¿sí? Se iba repitiendo y en base a eso se iba recordando. Puede ser de que, bueno, Isaac no dio mucho lo que hablar o no se habló mucho o se fueron perdiendo muchas historias, ¿sí? Entonces, por ahí Isaac es uno de los que menos registro tiene de su historia. Porque cuando leemos el texto bíblico y dice, tal vez porque no se conservaron, perdón, muchas tradiciones. Porque cuando leemos el texto bíblico y dice algo sobre la vida de Isaac, solamente está allí
en estos pocos capítulos todo lo que es la vida de Isaac, ¿sí? Y es lo que nos tendríamos que preguntar, ¿será que Isaac vivió solamente eso? ¿Pasó solamente esas cosas pasaron en la vida de Isaac? Yo creo que no, ¿no es cierto? Yo creo que no, que Isaac tal vez tendrá muchas más historias, pero bueno, el autor sí vio importante o necesario, o tal vez no tuvo más información que la que tenemos sobre el patriarca Isaac, ¿sí? También puede ser que no se hayan conservado muchas tradiciones, que no hubiese mucho más conocimiento de todo lo que pudo haber sucedido en la vida del patriarca Isaac. O la otra posibilidad es que el autor sagrado, conociendo estas tradiciones, no las ha considerado importante para plasmarla en el texto sagrado. Puede ser una opción también. Y considero que lo que él iba a plasmar, o consideró lo que él iba a plasmar del patriarca Isaac, era eso lo suficiente. ¿Alguien de ustedes recuerda algo de la historia de Isaac? ¿Nadie recuerda nada de Isaac? Bueno, vamos a leer más tareas. Vamos a leer Génesis. Bueno, su importancia radica en ser el hijo de la promesa, ¿sí? Entonces, ¿dónde radica la importancia del patriarcado de Isaac? Es de que él es el símbolo del hijo de la promesa. Me parece que es acá donde radica su vital importancia, ¿sí? Su vital importancia. No importa si Isaac no tenga muchas historias, no importa si no está plasmado en el texto sagrado muchas de las cosas que Isaac pudo vivir en su vida, a lo largo de su vida. Pero lo que tenemos que rescatar es que Isaac es el hijo de la promesa, o el símbolo del hijo de la promesa, ¿sí? También tenemos ahí algo muy breve que es su casamiento con Rebeca. Esto tiene que ver con aspectos familiares, y después una crisis al final de su vida. También tenemos acá la mención de una crisis familiar al final de su vida, que en cierta forma o esencia, diríamos, el redactor sagrado coloca una crisis familiar nada honorable, sobre todo para el patriarca, sobre todo para uno de los fundadores, diríamos, de la religión más importante de todos los tiempos, que es el judaísmo. También es importante ver este punto de vista, que finalmente esto, hermanos, será algo muy importante porque será el punto de partida de la teología paulina, donde hará una intervención, Pablo hará una teología con Isaac e Ismael, el hijo de la libre y el hijo de la esclava, ¿sí? Hará una interesante alusión en la carta a los Gálatas sobre el hijo de la libre y el hijo de la esclava. Vieron que al ir transitando solamente este primer libro que estamos yendo, ya nos dimos cuenta de que muchas historias ya están figurando o siendo tomadas de los escritores del Nuevo Testamento. ¿Se dieron cuenta? Sí, Pablo va a hacer una teología muy importante de eso en el libro de los Gálatas. Así que bueno, acá viene el siglo de Jacob, que hoy no lo vamos a tocar porque creo que no nos va a dar más el tiempo, ¿sí? No nos va a dar más el tiempo para eso. Pero
bueno, en un breve repaso, ¿sí? De lo que venimos viendo, me gustaría recordarles que, bueno, a través del Génesis vemos la misericordia de Dios. A pesar del pecado humano, Dios comenzó de nuevo con Abraham ante el paso o ante el pasado de Israel, ¿no? Dios empezó con Abraham y Dios prometió a Abraham que de él, que le daría una tierra, ¿sí? Que tendría una descendencia numerosa, dice la palabra, y que por medio de él todas las naciones serían bendecidas. Y después de muchos años de espera, un hijo, ¿sí? Isaac nació a Abraham y a Sara. Estamos haciendo un breve recorrido de lo que es el Génesis, ¿sí? Y después, a pesar de que Abraham falló varias veces, ¿sí? En su fe, pudiéramos decir, Dios estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y bueno, con José, que vamos a tomar más adelante, la semana entrante, ¿sí? Nuestra próxima clase. Y a través de José, ¿sí? Egipto y muchas de las naciones a su alrededor fueron liberadas de la hambruna, ¿sí? Y ahí estaríamos cerrando prácticamente lo que es Génesis. Eso lo vamos a ver un poquito la semana entrante o en la próxima clase. Así que me gustaría dejarle libre si hay alguien que tenga alguna pregunta para hacer, puede hacer. No hay problema. Si entendieron todo hasta acá, bien ahí, vamos muy bien. No sé de los que están acá, ¿pudieron ver el video que subí a la plataforma? Recuerden que bueno, que la tarea, hay que mirar el videito y bueno, sobre eso tienen el foro, tienen que escribir en el foro, ¿sí? Y ese foro creo que cierra el lunes. Dijimos que íbamos a postergar un poquito la fecha, pero bueno, se solucionó la plataforma enseguida y al mismo día ya estaban todos los materiales ahí. ¿Alguien de ustedes vio, de los que están presentes, vio el videito o no? Yo aún no, mi hermano. Ujú, Yo lo miré algunos minutos, ujú. unos Bueno, 15 minutos más o menos. Anoche lo miré y bueno, después me agarró sueño, pero está muy bien. interesante, está interesante. Ahí quería hacer un pequeño comentario sobre la vida de Isaac, cuando Isaac no le alcanzó la fe, vamos a decirlo, tuvo miedo y mintió, ¿no? Cuando dijo que su esposa era su hermana. Ajá, sí. Ese era el que dijo que su esposa era, la hermana era Abraham, ¿puede ser? Isaac Sí. también. Isaac Lo, también, bueno. lo encontramos en el 26. No vamos Ah, a... pero fíjense porque es interesante eso también, cómo se va repitiendo, ¿no? Ujú, Cómo se va ujú, repitiendo eso. Es re sí. interesante eso. No sé si vamos a tener tiempo para abordar todo, pero bueno, tal vez en algún momento volvamos a retomar algunas cuestiones. Sí, después, antes de terminar el curso, vamos a volver a Génesis y vamos a tomar ahí unos textos interesantes. Pero sí, está muy buena la alusión que haces, Dante. Y bueno, solo preguntaba por el tema del video porque quería saber, vieron que está, o sea, los que miraron, los que no les animo que miren porque a través de eso tienen que hacer su tarea y esa tarea implica puntos o un porcentaje de la nota, ¿no? Pero no lo miren al video como algo que tienen que hacer por obligación. Disfrútenlo. Yo creo que está muy interesante, muy interesante. Tómense un tiempito y mediten realmente, escuchen a ver qué es lo que les está hablando a ustedes, qué es lo que ustedes pueden comprender. Ya nuestro hermano Dante dice que, bueno, unos 15 minutitos miró y le pareció muy interesante, ¿no? Muy Impact- interesante. Sí, Interesante e impactante. ajá, sí, sí, totalmente. Eso nos va a ayudar muchísimo a ir entendiendo muchas cosas, interpretaciones.
vamos a entender mucho a medida que vamos avanzando. Así que bueno, vamos a terminar la clase acá. Quiero agradecerle a todos por la participación, ¿sí? Muchas gracias a todos y bueno, si Dios permite, nos vemos en una próxima clase. Y bueno, recuerden que tienen tareas que vencen antes o vencen en el lunes, ¿sí? El lunes vence. Así que bueno, estoy orando por ustedes para que el Señor les fortalezca y bueno, les pueda ayudar y nos pueda ayudar a todos. También les pido a los que todavía no se registraron, que se puedan registrar en el foro, ¿sí? Conociéndonos, porque es muy importante, ¿sí? Que yo pueda tener el nombre de ustedes y saber con quiénes estamos trabajando. Así que bueno, una bendecida jornada para todos ustedes y si Dios permite, nos vemos la próxima clase, ¿sí? Señor los bendiga.